Muy bien. Vamos a buscar segunda de Pedro. Allí tener una lectura. Comenzamos en el versículo número 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Terminamos la unidad de pensamiento, lo trataremos en el verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Estaremos tratando. Qué importante es que nosotros tengamos en claro que no podemos obrar indolentemente. No ejercitarse en estas actitudes, virtudes que han sido mencionadas con anterioridad, nos conduce a un estado de aparente miopía espiritual, por supuesto condenable. Podemos afirmar con cierta licencia que la caída es inversamente proporcional a nuestra dedicación. Es decir, en la medida de que nosotros nos consagramos, nos dedicamos, somos más santos, las caídas, los tropezones en nuestra vida espiritual son menos habituales. La vida dedicada debería ser la nota cotidiana para los súbditos del reino, es decir, para usted y para mí. A pesar de la información comunicada, debemos insistir en que ésta se pueda recordar en todo momento. No es tan solo llenar el contenido con información apropiada, sino establecer los recursos necesarios para que lo recordemos. Y cuando nosotros nos dicen algo, lo recordamos por algún tiempo. Si aparte de decírnoslo, lo vemos, lo recordamos por más tiempo. Las técnicas pedagógicas en la actualidad hacen hincapié en no solamente verlo, sino ponerlo en práctica. Cuando usted lo practica, no se lo olvida. Es en virtud de la limitación de la condición humana que la reiteración está plenamente justificada, el hecho de insistir y repetir aquellas cosas que nos enseñan. Pedro conocía su limitación, pero además se le había indicado con claridad que su tiempo estaba por agotarse. No es necesario que recibamos alguna comunicación de un mensajero celestial para saber si estamos en una determinada etapa de nuestro desarrollo biológico, que nos falta poco tiempo. Si usted tiene 30 años, tiene un horizonte de tantos años hacia adelante. Si usted tiene 60, 70, 80, ese horizonte pareciera disminuir. Sin embargo, quiero decirle que esos pocos años que usted considera que le quedan, y usted siempre hace hincapié en que son pocos, pueden ser los más fructíferos. Es decir, no importa cuánto tiempo nos quede en el tiempo y en el cuerpo, tenemos grandes oportunidades para servir a Dios de forma que Él se sienta honrado de aquellas cosas que nosotros hacemos para completar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué es esto de que nos conduce a la miopía espiritual? Usted recuerda allí que leemos en el verso número 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Allí la palabra es ciego, está no solamente estableciendo como una analogía, una comparación con la ceguera física, está refiriéndose a la ceguera espiritual del alma, porque la está asociando a un problema en los ojos. En el contexto, esta ceguera está aludiendo a la comprensión, no tanto a la capacidad de ver. Es indispensable para algunas cosas, principalmente para leer la palabra de Dios.
Conozco muchos creyentes no videntes que leen con el sistema Braille, ¿vio? Van siguiendo las letras con los puntitos y ellos van aprendiendo. Claro, una Biblia Braille es una cosa enorme, pero también la escuchan. ¿Cuántos recursos tenemos a nuestro alcance para suplir eficazmente las dolencias físicas que nosotros podamos tener y que impiden que nosotros aprendamos? Dice que tiene la vista corta, previendo olvidarlo. El desconocimiento causado por el fracaso negligente o el descuido de recordar que en ambas circunstancias usted olvida. Olvida porque lo ha echado lejos aquello que le ha producido un fracaso o usted no está ejercitando su capacidad para traer a su mente consciente. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que usted tiene que tener enfrente para practicarlas, las virtudes de las cuales estuvimos hablando, y aquellas instrucciones que tienen que ver con el propósito de Dios para sus vidas. Pero lo más importante que a veces sucede es que perdemos de vista el hecho trascendente de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuáles pecados? Los antiguos, aquellos que deben quedar atrás en el olvido y que no deben producirse nuevamente. En el proceso de restauración o de recuperación, cuando nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, seguramente tendremos alguna recaída, como parte de la restauración de este reacomodamiento de los hábitos. Podemos afirmar con cierta licencia que la caída es inversamente proporcional a nuestra dedicación. Dijimos, cuanto más nos dedicamos, tropezamos menos, o menos tropezamos. Tenemos que procurar hacer firme nuestra vocación. La palabra firme implica hacerla confiable, que esté establecida, sobre bases sólidas. Y la palabra vocación allí es la condición en la que uno entra tras la aceptación de un llamado. A mí me gusta pensar que la vocación, independientemente si tiene que ver con el talento recibido a través de la herencia, el don recibido por el Espíritu Santo, es una vocación por diseño. Dios nos ha hecho. Nuestro trabajo es descubrir en esa dotación de recursos cognitivos y también sobrenaturales cómo y qué he recibido para poder desarrollar esas habilidades, para integrarlas dentro del plan y del propósito de Dios. No se trata tanto de manejarnos con nuestra propia voluntad, diciendo lo que nosotros creemos más conveniente, lo que nos gusta. En el territorio de los talentos naturales, seguramente alguien que tiene el talento de la pintura disfruta pintando. Y en el terreno de las cosas espirituales es indudable que hay algunas actividades que nos resultan mejor porque estamos mejor equipados para ellas. La vida dedicada debería ser la nuestra cotidiana en los súbditos del reino. Dice así el verso 11. Porque de esta manera se va a otorgar amplia y generosa entrada en el reino eterno con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa. La palabra allí alude a abundantemente. Es decir, no se trata de un limitante de la salvación, usted sí, el otro no, sino que usted ingresará a ese bienestar por venir, a esa herencia prometida, con todas las cosas que pudieron ser hechas, realizadas en distintas proporciones, y seguramente con la expectativa de recibir las coronas que Dios ha prometido, en virtud de la actividad que usted haya desarrollado. A pesar de la información comunicada, debemos insistir en que ésta se pueda recordar en todo momento. Dice el verso 12, por eso yo no dejaré de recordar. Lo importante es recordar. Este traumático o trágico es cuando nos olvidamos con facilidad. Tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, no para mantener nuestra mirada en esa experiencia traumática, pasada, vergonzosa, o repasar mórbidamente aquellos aspectos de nuestra vida anterior en donde hemos hecho una innumerable cantidad de pecados. No, pero tenemos que utilizar el recuerdo para positivamente canalizar la experiencia
anterior en el presente. Las cosas que estuvieron mal que no queremos volver a repetir. O aquellas que estuvieron bien que intentamos hacer, pero que ahora queremos hacer correctamente. Él dice, no dejaré. Dejar implica allí, dejar de preocuparse. A veces no sentimos preocupación por el mismo. Deberíamos tener este sentimiento. Estamos sinceramente interesados. Esta es la idea que quiere transmitir Pedro escribiendo en su segunda carta a aquellos que estaban, recuerden ustedes, así en Turquía. No voy a descuidar esta actividad. Esto lo voy a hacer, voy a insistir en esto. Recordar es poner en la mente de alguien algo que estuvo allí, pero que por alguna razón no está presente. Cuando me avisan cuando salgamos en una canoa, cuando tengamos que ir a los botes, don Julio me dice, a los botes, ahí están. No dejaré de recordar, poner en la mente de alguien algo que supo estar allí, por alguna razón no está más. Cuando nos enseñan cómo enseñar, es interesante, nos hablan sobre la mente a corto plazo y a largo plazo y cómo interactuar entre ambos. De qué forma nosotros podemos algo nuevo recordarlo. Tenemos que trabajar para recordar. Cuando a nuestros niños les enseñamos los textos y se los hacemos repetir, estamos incursionando en este recurso pedagógico para que aprendan, para que lo recuerden. Incluye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él, dice la palabra de Dios. Así que recordar es importante. Pedro insiste en que no dejará de recordar, no dejará de traer la mente consciente, aunque los otros estén confirmados, estén establecidos en la verdad. El gran agua potable de la lluvia, que siga lloviendo y se quede, pero que yo tenga que limpiar, si es bueno para ustedes, es bueno para nosotros también. En virtud de la limitación de la condición humana, es que la reiteración está plenamente justificada. No se sienta mal cuando le repiten las mismas cosas. Cuando su vida espiritual le vuelve a decir lo mismo, aunque usted lo conozca. No está faltando el respeto, no por el contrario, está enfatizando con esta intención que Pedro tuvo para todos los creyentes de que no deben de prestar atención a aquello que es tan importante que su vida depende de esa recuerdo. Tengo otro punto de despertar. Si Pedro está hablando de despertar, es porque en algún momento nos hemos relajado, no hemos prestado la suficiente atención, no hemos mirado como tenemos que mirar. Despertar, de otras partes de la Biblia, hace relación, por eso se relaciona con el letargo espiritual, con esta actitud relajada, cuando las cosas transcurren y usted parecía ser de que no participe, no le afectan. Y en verdad tenemos que estar atentos como en la atalaya, observando para que para dar la voz de alarma en tiempos de tanta dificultad. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos en la fe no experimenten daño alguno, para advertirlos, para ayudarles. Combatir evidentemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos implica también esta actitud. Pedro conocía su limitación, pero además se le había indicado con claridad que su tiempo estaba por agotarse, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Quién le había dicho a Pedro? El Señor le había dicho. Estamos conscientes o debemos estar informados de cuánto es el tiempo potencial que nos resta para poder proyectar en función de ese tiempo. Hacerlo con inteligencia. Mi querida suegra tiene 96 años. Proyecta año por año. Y mi hija, año por año, está orando para que Dios le dé un año más. Y cada año que ella, tenemos la dicha de tenerla con nosotros, realiza cosas. Su hija se ocupa de traerle cosas para que ella haga y se sienta útil. Y ella
Comienza con esto de sentirse útil, y luego termina prestando un valiosísimo servicio para Dios. No importa que ya tenga 96 años. ¿Cuántos años tiene usted? Tal vez no ha llegado a esa edad. Bueno, proyecta en función de un potencial, digamos, tiempo parecido a este. Pero no se sienta mal porque de pronto no verá completamente los logros. Invierta su tiempo y sus recursos en proyectos que merecen la pena. Me encanta cuando me dicen que en este lugar van a aprender niños. Imagínese a alguien que ha trabajado en eso durante 13 años y ha visto la sonrisa de sus rostros. Le ha colocado el oído cuando los niños narran cosas terribles, las experiencias que los adultos le han permitido experimentar, marcando, digamos, indeleblemente de su recuerdo, experiencias traumáticas que acompañarán el resto de su vida. Solo la gracia de Dios hace que esos pequeños se restauren, sanen su mente y su corazón, puedan perdonar, tener la expectativa de un futuro. Así que, mire, tal vez usted no vea el trato con los niños, tampoco vea en este lugar la cercanía, un par de niños, para tránsito, lo que sea. Pero vaya, entusiásmese. Es por ese lugar que Dios nos quiere. Es haciendo esas cosas, pero haciéndolas, no solamente soñándolas, no solamente orando por ello. Tenemos que orar, tenemos que soñar, pero también tenemos que dar pasos firmes en la dirección correcta. Nuestros pioneros en Argentina en el año 1894 fundaron una barrio mía. 1894. Estamos en el año 2022 y todavía funciona. 1800 son muchos años, ¿eh? Se atravesaron un montón de circunstancias, algunas lindas, otras no tan lindas, algunas dolorosas, pero los niños han sido atendidos en ese lugar y han yo me entusiasmo con esa en particular porque forma parte de mi experiencia personal. Póngase a pensar en el rédito precioso de eternidad cuando Dios reconozca el vaso de agua que usted dio en su nombre a uno de los pequeños. Cuando Dios le diga, gracias, porque atendiste a una enorme enumeración que usted no recuerda de personas que usted asistió mientras estuvo en el tiempo en el cuerpo. Usted ya no lo recuerda, pero es una lista interminable de individuos a los que usted asistió con cosas sencillas. Va a decir, por ejemplo, ayudaste al fulano de tal escuchándolo. No significó una suma de dinero, lo escuchó. Mire cuando el Señor diga, te agradezco porque lo escuchaste, te agradezco porque compartiste tiempo, te agradezco porque me diste alimento, te agradezco. Qué insignificantes nos sentiremos en aquel momento, en aquel lugar, porque todas estas cosas pudieron ser hechas, porque Él nos impulsó, porque Él nos capacitó y nos dio los recursos. No había nada en nosotros, todo es de Él y para Él. En breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. Anímese a proyectar. Si usted quiere, proyecte cortito, ¿vio? Porque usted tal vez tenga la idea de que le resta poco, pero no deje de proyectar. Y si tiene alguna duda, si usted piensa que su historia de vida terminó porque está jubilado o jubilada y porque tiene más de 80 o cerca de los 80, sáquese esa idea de la cabeza. Hay muchas cosas que las personas mayores tienen que hacer. Son la reserva moral, espiritual de la iglesia. Ellos tienen experiencia. Tú tienes experiencia y tienes que compartirla, es tu responsabilidad. ¿De qué manera se entrelaza una generación con la generación siguiente? ¿Cómo se logra ese traspaso generacional? Se logra con este trabajo de los unos con los otros. Los jóvenes escuchando y los mayores comunicando. Los jóvenes subordinándose y los adultos tratando de explicarles cuál fue su experiencia. Y diciéndoles humildemente a los más jóvenes, esto resultó para aquel tiempo. Hay que orar a ver si resulta en este, pero mira, ahí tenés material suficiente
dónde comenzar. Una experiencia vivida, con distintos resultados. El Nuevo Testamento habla un poquito de la ceguera. El pecado nos ciega. El mundo está sumergido en la oscuridad. Lucas 6:39 dice, les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Verdad que esto se dificulta, no? ¿No caerán ambos en el hoyo? Pues, querido hermano, tú tienes que ser iluminado por el Espíritu Santo para que el pecado no siga obstaculizando tu capacidad de observar, de comprender, de entender, de llevar a la práctica, de compartir con otros. Cuando el pecado se entrelaza en tu vida cotidiana con aquello que tú haces, tal vez de forma imperceptible empiezas a perder vitalidad, fortaleza, entusiasmo, y te encuentras haciendo las cosas y te pesan, es una carga, un trabajo, una responsabilidad, cuando en realidad servir a Dios es algo que te tiene que llenar de alegría, de gozo, de entusiasmo, porque estás haciendo algo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, en tu condición de embajador. Eres un embajador. ¿De quién? De Jesucristo. Andamos por la vida a veces un poquito confundidos, nos sentimos inferiores, fuera de lugar. Vaya, en un sentido del mundo estamos un poquito fuera de sitio. Adoptamos la actitud de peregrinos como que estamos de paso, pero nunca pierdas esta sensación de que tienes dignidad, no por ti mismo, sino que te la confiere Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. No es para andar así sacando pecho, pero vaya, es importante que asumas ese rol. Eres un hijo o una hija de Dios. Es importante para Él, por lo tanto, Él estará ayudándote. Le cuento una experiencia. Conocimos una señora no vidente, hermosa, hermana en la fe. Luisita. Luisita hizo algo que muy pocos hacen. A una vecina le heredó su casa, se la dejó porque la admiraba. Resulta que en alguna oportunidad nosotros, porque estábamos ejerciendo el cuidado pastoral de Luisita, fuimos a visitarla. Y nos llamó la atención algo. El rastro de su traslado en el muro. Ella, para trasladarse de una habitación a la otra, colocaba la mano en la pared e iba generando todo un, ¿cómo decirlo?, una huella en el muro. Usted puede decir que era suciedad, pero era lo que ella dejaba en el muro como evidencia de su tránsito por allí. Esas paredes firmes, ese lugar ordenado, servía para que ella pudiese saber dónde estaba. Pero ella tenía que colocar su mano sobre ese muro e ir pensando en su mente cerca de qué ambiente ella se encontraba para poder llegar con comodidad a su cuarto, o si quería núcleo sanitario, si quería la cocina. Ella se manejaba por sí misma, pero había un contexto que la contenía. Y usted puede ser una persona como Luisita, impedida de muchas cosas. Pero la Iglesia de Jesucristo contiene a aquellos que tenemos un sinnúmero de dificultades. Podemos circular como la no vidente, si los muros son gruesos y están bien instalados, son firmes. Tal vez esas rocas vivas que componen el muro estarán cerca de usted para tomarle la mano y conducirlo. Cuando se alumbre una circunstancia difícil, cuando usted esté en la encrucijada de si obedece o no obedece, si peca o deja de pecar, si se mantiene puro o se contamina. Experiencias que todos transitamos. Cuando nosotros decidimos, optamos por ser santos, nos sentimos plenos, sentimos alegría, y muchos de nuestros hermanos son responsables. Como ese muro conducía a Luisita, ese muro de piedras vivas que configura la Iglesia, en su expresión local y también universal, nos contiene y nos conduce. Su hermano en la fe es una bendición para su vida, está cerca para acompañarlo, para tenderle la mano, para indicarle por dónde tiene que usted ir cuando usted se desoriente. Luisita era una fiel creyente, a pesar de que era no vidente, era profesora. ¿Sabe de qué era? Profesora de manualidades. ¿A quién le enseñaba? A otros ciegos, ¿entiende? Ella solita se iba en colectivo, sola. El Señor estaba con ella, ella llegaba a ese lugar
ingresaba y tenía su cargo y su sueldo, una mujer, digamos, activa. Qué bueno. ¿Por qué nosotros pensamos que no podemos hacer cosas? Porque nuestro tiempo ya terminó y se agotó. Porque tenemos un horizonte pequeño que no podemos nosotros desarrollarnos. Usted tiene un umbral de crecimiento importante y auspicioso frente a usted. Puede desarrollarse espiritualmente. Mire, el liderato en cualquier iglesia local, en esta no es la excepción, seguramente don Julio coincidirá conmigo, hacen falta hombres y mujeres que se dispongan a cortar ese umbral para incorporar conocimientos, saberes, compartirlos con otros, transformarse en custodios y guías. Y lo quiere que usted también comparta esa actividad dentro de casa, fuera de ella. Pero si usted dice, no, yo me conformo, me adecuo, el pecado empieza a oscurecer su vida. Y el cuerpo empieza a ejercer rigurosamente su autoridad. Usted deja de ver con claridad y el cuerpo empieza a demandar. Y usted empieza a ocuparse de darle satisfacción al cuerpo que demanda. Claro, usted ha dejado de ver con claridad y tiene que brindarse a sí mismo cuidado y atención, porque ahora en el trono de su vida no está Cristo, sino que está usted mismo sentado allí, intentando llevar la vida lo mejor que puede, pero lejos de Dios. O al menos sin prestarle atención a su vida. Romanos capítulo 2, verso 19 dice: confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Pablo, escribiendo en Romanos, hace una extensa enumeración de aquellos que se creen ser lo que no son en realidad. Entonces está argumentando con mucha, digamos, vehemencia sobre este hecho. Es importante que nosotros dediquemos algo de tiempo a esto de confiar que nosotros somos. ¿Sobre qué base nosotros confiamos que somos algo? Mire, yo confío que soy un hijo de Dios sobre la base del sacrificio meritorio de Jesucristo en la cruz, por lo que Él hizo. Puedo desarrollar confianza en que puedo comunicar algo que usted pueda llevarse a su casa, analizar con detenimiento, contrastarlo con la Escritura y tratar de dilucidar si usted puede aplicar el 100% de lo recibido o tiene que quitarlo del medio, por el solo hecho del tiempo que uno ha invertido en traer el alimento para que usted lo reciba y se nutra. Ahí puedo colocar mi confianza. Pero en última instancia tengo que confiar en la gracia de Dios y en la asistencia del Espíritu Santo, que es el que aplica eficazmente en su mente y en su corazón su palabra, no mi discurso, lo que Él quiere decirle, no lo que yo preparo. Algunos confían que son lo que realmente no son, aún tal vez. Guías de ciegos. Un líder. Alguien al cual las personas le siguen. Es importante el liderazgo. Y es importante el liderazgo. Pero también es importante que a los líderes se los cuide y se los sostenga. En un sentido, en la iglesia se produce un efecto muy importante. ¿Por qué? Porque los cabezas de las familias ejercen un liderazgo, son líderes también dentro de su hogar. ¿Por qué? Porque son sacerdotes. ¿Quién le dio ese lugar? Dios se lo dio. Pero también hay hermanos que realizan actividades y toman decisiones en esa actividad que le han delegado. Le han delegado una porción de autoridad. Son líderes. Sí, por supuesto. ¿En qué cosas? En aquellas que le han delegado autoridad. Pero qué importante es que todos aquellos que tienen autoridad delegada de parte de Dios desarrollen un mismo sentir, vayan en la misma dirección, sientan exactamente lo mismo, estén dispuestos a ceder, que conversen las cosas y lleguen a unanimidades. En mi tierra están todos contentos con los consensos. ¿Sabe? El consenso implica de que hay algunos que están de acuerdo y algunos otros que no están de acuerdo, por ende, democráticamente, 3 tienen razón y 2 no la tienen, y los de 2 siempre se quedan a esperar. Qué saludable es que nosotros estemos empeñosamente dedicados a llegar a decisiones unánimes. O tratar de esperar un poquito, en algunas no pueden esperar. Hay que manejarse con el consenso. Si usted tiene que
esperar que todos se pongan de acuerdo para llevar alimentos a una familia que está en una situación extrema, las familias están expuestas a enfermarse. Si usted tiene que esperar consensos o unanimidades para juntar una suma de dinero para comprar una droga para una persona que se no la consume y se expone a la muerte, usted no puede esperar ese tiempo, tiene que tomar el toro por las astas. Cuando estas cosas suceden, usted tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque la urgencia está marcando el rol, de qué manera se lleva a cabo. Confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tenemos que ser luz. Qué importante es ser luz. Es decir, alumbrar. ¿Cómo? Ya lo he dicho. Nuestra pobre y débil llama ilumina el camino de aquellos que están en nuestro cuidado y de quienes nos observan. Tenemos que cuidar, sostener. Esa luz tiene que alumbrar cada vez con mayor intensidad. La iglesia, cuando se reúne como tal, produce un efecto iluminador, porque se suman todas las pequeñas y pobres detalles en uno mismo, y se produce una luz más intensa. Luz de los que están en tinieblas. Allí en el verso 9, decía allí en 2 de Pedro, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Qué tremendo problema la miopía espiritual. Y es el resultado del contacto infrecuente con la palabra de Dios. Pero además, con la insubordinación, el no sometimiento, la autoridad. Nuestra autoridad es el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Y tenemos que actuar en función de esa autoridad. Mateo capítulo 23, versículo 24, dice: días ciegos que tragáis el mosquito y tragáis el pincho. Mire, esto lo dijo el propio Señor, refiriéndose a aquellos que eran quienes tenían que ser custodios de la palabra, de la verdad y comunicar la verdad. Volaban el mosquito y se tragaban el pan. Era muy clara la figura. Ellos retiraban algo pequeño y de pronto pasaban por algo muy grande. Una pequeña falta, una falta grosera. ¿Puede individualizar usted en el presente pequeñas faltas y faltas groseras? En ciertos ámbitos se toleran faltas groseras. Están en un sentido tragando el pan. Pero tal vez estén colando el mosquito, insistiendo en cosas pequeñas de pronto que tienen que ver con las cosas primeras en las cuales todos batallamos desde que nos convertimos para erradicarlos de nuestra vida. Un énfasis en las cosas pequeñas fuera de proporción, mientras las cosas más graves y más serias suceden. Podemos hacer una larga impresión de este fenómeno que el Señor describe. Pero el Señor los señala como guías que son ciegos, que no tienen la luz suficiente, que no tienen la capacidad, que no tienen el discernimiento espiritual para poder ser entonces guías. Mire, usted tiene una enorme responsabilidad. La tiene en su casa, la tiene en su trabajo, y también la comparte en la medida de que le den lugar para hacer alguna actividad en la iglesia local a la cual usted pertenece. Y en esos ámbitos, que son los ámbitos que todos transitamos, usted tiene que involucrarse. Tiene que tratar de hacerlo conforme a la palabra de Dios. Tiene que tratar de encontrar los principios en la Biblia para dar respuesta a las múltiples exigencias del tiempo que nos ha tocado vivir. Y una vez que encuentra los principios, batallar para tratar de ponerlos en práctica, aunque haya resistencia. Lo de Dios es resistido en el mundo, porque en el mundo reina Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Cuando usted quiere hacer las cosas bien, hay una innumerable cantidad de personas que están en su contra. Y cuando usted quiere hacer algo bien, en un ámbito en donde usted es observado y su decisión impacta en la vida de muchos, con mayor intensidad aún. Atrévase entonces a tornarse en un guía que alumbre, que alumbre. Quiera Dios que
la Iglesia en este lugar desarrolle las capacidades que aún no ha desarrollado y también intensifique aquellas que le son propias, a través de las cuales desarrolle un temperamento, una personalidad, para que los logros se vayan sucediendo y usted pueda ir verificando que está en el camino correcto, en el que Dios le ha colocado. En la antigüedad, voy a repetir un ejemplo, el servidor de Eliseo no tenía sensibilidad espiritual. ¿Te recuerdas que lo expliqué? Se sitió en la ciudad de Samaria. El profeta estaba tranquilo, pero el servidor estaba impaciente. ¿Por qué estaba impaciente el servidor y por qué estaba tranquilo el profeta? El profeta estaba tranquilo y seguro porque podía ver aquello que el servidor no lograba ver. ¿Qué es lo que veía el profeta? Una enorme cantidad de soldados, con columnas de fuego alrededor, que podían destrozar aquellos que sitiaban la ciudad. ¿Qué veía el servidor? Solamente el ejército enemigo. Solamente. Cuando nosotros nos concentramos solamente en los obstáculos, en aquello que nos genera cierto riesgo, en lo que nosotros individualmente no podemos vencer o doblegar, vamos de pronto desandando el camino que hemos realizado. Vamos llenándonos de impaciencia, insatisfacción, frustración, temor, hasta entrar en pánico. ¿Te recuerda que yo lo expliqué? Hasta que Eliseo ora para que su sirviente tuviese la posibilidad de mirar y ver. Ojalá mis hermanos puedan a diario pedirle al Señor esta capacidad para poder observar y ver aquellas cosas que Dios permanentemente hace para favorecerlos. No solamente de forma individual, sino también como cuerpo, en este lugar, que pueda entonces la Iglesia, en este presente de oscurantismo, es consecuencia de múltiples factores, algunos los hemos mencionado, otros no, que se van sucediendo en nuestro espacio. Encontremos los recursos que Dios ha dispuesto. Pedro le explicó a estos creyentes que tenían que incorporar en su vida la práctica de algunas virtudes para que en la práctica habitual lo hicieran al punto que descollara el amor entre todos, que pudieran ser socios en esto de servir a Dios, y haciéndolo con frecuencia, con marcado entusiasmo, ellos pudieran tener gozo en su corazón. Muchas personas satisfaciendo su necesidad, principalmente espiritual y también física, pero prestando un servicio valioso y aquilatando, guardando y depositando en los cielos para aquel día en donde recibamos nuestra recompensa. Que Dios nos dará y Dios bendiga su palabra.